Hi everyone! Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más al canal del Centro Cultural de Idiomas. Mi nombre es María y hoy veremos una clase más que se llama Simple Past Tense. En los videos anteriores habíamos visto el Simple Past Tense, pero con el verbo be. Si no lo han visto, les voy a dejar acá el link para que lo chequen un poquito y se familiaricen un poquito más con esa conjugación. Las conjugaciones que veremos hoy son completamente diferentes al verbo be. Recuerden que el verbo be trabaja tanto como verbo de la acción principal y también como el verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir eso? Que el verbo be va a poder utilizarse él mismo solito para oraciones negativas, para oraciones interrogativas, para respuestas, para cualquier cosa, ¿ok? Siempre y cuando yo exprese ser o estar, que es lo que traduciríamos al español. Sin embargo, los demás verbos no tienen esa habilidad como el verbo be. Necesitan de otros auxiliares que los ayuden para hacer oraciones negativas, preguntas, respuestas. El día de hoy veremos esos. Entonces, con respecto a la conjugación en Simple Past Tense, con los verbos, tenemos dos tipos de verbos con este tema. Existen los verbos regulares y existen los verbos irregulares. Como dice el título, los verbos regulares, ¿verdad?, son verbos que siguen unas reglas, siguen un patrón, ¿ok? Ellos son como los que se portan bien. Y están los verbos irregulares, que no siguen esas reglas. No hay ninguna regla que podamos identificar, no hay ningún paso a seguir. Ellos son más bien los rebeldes en el mundo de los verbos, ¿ok? Entonces, siempre que vamos a utilizar un tiempo verbal, es importante que tengamos en cuenta los 5 aspectos que tenemos a tocar. Por ejemplo, first of all es conjugation, primero la conjugación, que ya la vamos a ver entre los dos tipos de verbos. Luego tenemos affirmative sentences, las oraciones afirmativas o positivas. The negative sentences, las oraciones negativas. The questions, las preguntas y los tipos de preguntas que existen. Y por último, the answers, que serían las respuestas a cada uno de estos tipos de preguntas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar con the conjugation. Con la conjugación, como les decía anteriormente, tenemos dos tipos de verbos. Las conjugaciones van a depender de precisamente estos dos tipos de verbos. Vamos a empezar con los verbos regulares. Con los verbos regulares, como les mencionaba anteriormente, tienen que seguir un patrón, una regla. Y es muy fácil. Por ejemplo, los verbos regulares, a la hora de yo conjugarlos en pasado simple, yo les voy a colocar la terminación ed, o sea, ed. ¿Ahora? Todos los verbos regulares van a tener esa terminación, ¿ok? Ahora, hay ciertas cositas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, si el verbo termina en Y, o sea, en Y, pero antes de esa Y tenemos una consonant, o sea, que termine en consonant en Y, consonante e Y, vamos a hacer una pequeña modificación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la letra Y y vamos a agregar una letra I, o sea, I. Y luego la terminación, de manera de que en realidad la terminación va a quedar IED, ¿ok? Esto, ¿en cuáles verbos los podemos aplicar? Por ejemplo, en verbos como study, ¿ok?, que como pueden ver termina en consonante EY, study. Podemos también usarlo en verbo como cry, que es llorar. Cry tendría ahí una R, que sería una consonante, y una Y. Recuerden que los verbos monosílabos son los que son solamente una sílaba. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta con estos verbos? Si el verbo número 1 es monosílabo y la terminación de este verbo, generalmente solamente son todas las letras de la propia palabra o al menos las 3 últimas. Si la composición de estas 3 últimas letras en el verbo son consonant, vowel, consonant, o sea, consonante, vocal, consonante. Si tienen ese orden, ¿qué vamos a hacer? Vamos a duplicar la última consonante, o sea, la última letra, la vamos a repetir y luego vamos a agregar la terminación ed. Por ejemplo, ¿en qué podemos hacer esto? Podemos usarlo en verbos como plan. Plan es un verbo que es muy común, es monosílabo y si ustedes lo notan tenemos P-L-A-N. Si ven, las últimas letras son L-A-N, consonant, vowel, consonant. Entonces, vamos a duplicar twice, o sea, 2 veces, la letra N, que sería la consonante, y luego le agregamos la ed, de manera que quedaría planned, ¿ok? Entonces, con respecto a los verbos regulares, esos son los únicos aspectos a tener en cuenta con su conjugación.
Con los verbos irregulares, esos no tienen regla. Como les había mencionado anteriormente, son los rebeldes. Entonces, ellos son de memorize. Tienen que memorizar la conjugación de estos verbos. De igual manera, en Internet pueden conseguir muchísimas páginas de Internet donde muestran las conjugaciones de estos verbos irregulares. Hay bastantes y lo ideal es que ustedes se las vayan aprendiendo poco a poco, ¿ok? Por ejemplo, un verbo que es muy común y es irregular es el verbo eat, que es comer. En este caso, eat, como es irregular, no le puedo agregar la terminación ed. La conjugación va a cambiar por completo. Por ejemplo, eat pasaría a ate, ¿ok? Recuerden que ate entonces va a significar comí o inclusive también comía, ¿ok? I ate yesterday, yo comí ayer, ¿ok? Otro verbo que es muy común es el verbo drink. Drink pasaría su conjugación a simple past a drank. Otro verbo que tenemos también es, por ejemplo, drive. Drive pasaría a drove. Y esos son algunos de los ejemplos de verbos irregulares, ¿ok? De igual manera, por acá les voy a dejar alguna imagen con varias conjugaciones de verbos irregulares para que las puedan ir anotando. Ahora, con el punto número 2 que tenemos es los affirmative sentences, ¿ok? Acá no importa si el verbo es irregular o regular, el orden siempre se va a respetar de la misma forma. ¿Cuál es el orden de la oración afirmativa? Bueno, es igual que la de simple present. Es subject, primero necesitamos saber de quién estamos hablando, luego vamos a colocar the verb, que va a ser la acción de la oración, y este verbo claramente lo vamos a conjugar en pasado. Hay otro tip que tienen que tener en cuenta. Cuando nosotros vimos la conjugación del simple present, que por cierto, si no la han visto, acá les voy a dejar el link de los videos con simple present tense, teníamos en cuenta que a la hora de conjugar un verbo en presente simple, a she, he and it le agregamos una S, de manera de que no todos los pronombres personales tenían la misma conjugación. Lo bonito y lo fácil del simple past tense es que la conjugación del verbo va exactamente igual en todos los pronombres personales, indiferentemente si es el verbo regular o irregular, ¿ok? Entonces, I, you, she, he, it, we, they, todos se van a conjugar de la misma manera, ¿ok? Una vez que tenemos en cuenta eso, ya colocamos el subject y el verbo conjugado, luego vamos a colocarlo un object, ¿ok? El complemento de la oración. ¿Qué más queremos agregar a esta idea? Por ejemplo, aquí podemos usar time expressions, por ejemplo, como la palabra last, que la podemos adicionar con otra palabra más, con otro sustantivo, como decir last week, la semana pasada, last night, que sería anoche, last year, el año pasado, etc. Entonces, si queremos formar oraciones afirmativas en simple past, podríamos decir, ayer estudié inglés, ¿ok? Entonces, ayer lo vamos a poner al final en el object. Entonces, vamos a decir, I, que sería el subject, studied, estudié, English yesterday. I studied English yesterday. Ayer estudié inglés, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el subject, el verb, and the object. Ok, una vez que ya tenemos claro lo que son las affirmative sentences, vamos a seguir con las negative sentences. Para las oraciones negativas, indiferentemente igual, si el verbo es regular o irregular que vayamos a utilizar como acción, acá necesitamos la ayuda de un verbo auxiliar. ¿Qué es un verbo auxiliar? El verbo auxiliar es el que va a llegar a ayudar a que esta oración se pueda transformar en negativo, ¿ok? Al igual que en las preguntas que más adelante lo vamos a ver. ¿Cuál va a ser el verbo auxiliar que vamos a utilizar para simple past tense? Bueno, es el mismo verbo auxiliar que utilizamos en simple present. Si ustedes ven el video que tenemos por acá, este de simple present tense, pueden ver que el verbo auxiliar que utilizamos en el presente simple es el verbo do, ¿ok? Vamos a utilizar el mismo verbo para simple past. Lo que pasa es que como estamos hablando en pasado, tenemos que conjugar este verbo do en pasado. Y el verbo do es un verbo irregular, por ende, do queda did, ¿ok? Entonces, did, como les decía anteriormente, se va a conjugar exactamente igual en todos los pronombres. Ahora, ya que tenemos claro esto, ¿cómo va a quedar la oración negativa en simple past tense? Bueno, primero que todo, igual, va primero el subject, necesitamos saber igual de quién estamos hablando. Luego vamos a colocar el verbo auxiliar, ya sabemos que es did. Luego vamos a colocar la palabra not, o sea, did not. Y acá yo puedo hacer contraction, o sea, yo puedo unir did más not, si quiero, ¿verdad? Entonces, si yo quiero hacer este contraction, nos quedaría didn't, ¿ok? Entonces, ya que tenemos el auxiliar más not, luego seguiría el verbo que da la acción principal. Pero ojo aquí, mucho cuidado.
como yo ya conjugué este verbo auxiliar did, ya el siguiente verbo va a ir sin conjugar, o sea, va a venir el nombre original del verbo. Si yo quería, por ejemplo, decir, yo no comí anoche, yo no comí anoche, entonces el verbo eat ya no se puede usar como ate. ¿Por qué? Porque ya conjugué el did y solamente vamos a conjugar un verbo en la oración negativa. Entonces, voy a colocar, yo no comí anoche. I didn't eat. Lo dejamos en infinitivo, ¿ok? Sin conjugar. Anoche diríamos, como antes lo dijimos, last night, ¿ok? I didn't eat last night. Anoche no comí. Y bueno, una vez que ya tenemos claro lo que son conjugation, affirmative sentences and negative sentences, vamos a seguir con questions, ¿ok? Para las preguntas necesitamos el mismo verbo auxiliar que tenemos en las oraciones negativas, ¿ok? Entonces, el orden va a cambiar un poquito, va a cambiar ciertas cosillas de lugar. Por ejemplo, en las preguntas vamos a colocar primero el verbo auxiliar. Habíamos mencionado que el verbo auxiliar en simple past tense es el verbo did, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a colocar es did. Seguidamente vamos a colocar el subject, de quien estamos hablando. Luego vamos a colocar el verbo que da la acción. Pero como les había mencionado en las oraciones negativas, como yo ya coloqué el auxiliar conjugado en pasado, este verbo, ¿cómo quedaría? Exacto, en infinitivo, sin conjugar, ¿ok? Le ponemos el nombre original del verbo y finalmente el object. Claro, les recuerdo, no se olviden del question mark, que sería el signo de interrogación. Entonces quedaría acá, did, subject, verb, object, ¿ok? Entonces, si tal vez yo les quiero preguntar, ¿fuiste al cine ayer? Did you, el verbo ir sería go, ¿cierto? To the movies or to the cinema, ¿ok? Did you go to the movies? Did you go to the cinema? ¿Fuiste al cine? ¿Ok? Si quiero hacer pregunta sencilla, por ejemplo como esta, pero en negativo, simplemente yo lo que voy a agregar es la palabra not después del auxiliar, ¿ok? Entonces voy a colocar did, not, subject, verb in infinitive and the object. Les recuerdo que cuando preguntamos de manera negativa es recomendable utilizar el auxiliar con el not en contraction. Aquí sí es más propenso a utilizar ese contraction, ¿ok? Entonces tal vez si yo quiero preguntar en negativo, ¿no fuiste al cine? Didn't you go to the movies or didn't you go to the cinema? ¿Ves? Súper fácil, ¿verdad? Si queremos preguntar algo más específico, en este caso tenemos que utilizar los question words, ¿ok? Recuerdo que, por ejemplo, son what, where, who, ¿verdad? Entonces, a este tipo de preguntas le llamamos WH questions, ¿ok? Son preguntas donde la respuesta no puede ser sí o no, ¿ok? ¿Cómo hago para preguntar este tipo de oraciones interrogativas? Pues muy fácil. Voy a colocar como este orden que tenemos en las oraciones interrogativas sencillas, exactamente igual, solo que antes del verbo auxiliar, o sea, empezando la oración, vamos a colocar estos question words. Entonces, dependiendo de lo que yo quiera preguntar, va a depender el question word que yo voy a utilizar. Si yo quiero preguntar, ¿dónde estudiaste inglés? ¿Okay? ¿Dónde estudiaste inglés? ¿Dónde sería where? ¿Okay? Entonces empiezo con el question word. Where did you study English? Where did you study English? ¿Dónde estudiaste inglés? ¿Okay? Igual manera, si yo quiero hacer esta pregunta en negativo, pues nada más voy a colocar el auxiliar con not en contraction. Y finalmente tenemos el punto número 5, que serían los answers, ¿ok? Existe un tipo de respuesta para cada tipo de pregunta. Las primeras preguntas que vimos fueron preguntas de yes or no questions, o sea, son preguntas que la respuesta va a ser o sí o no. A este tipo de respuesta le llamamos short answers, ¿ok? Y es muy sencillo. Si la respuesta es afirmativa, vamos a colocar yes, luego le colocamos una coma, si es al nivel escrito, colocamos el subject de quién va a responder y colocamos al final el verbo auxiliar, o sea, en este caso sería did, ¿cierto? Entonces, yes, I did, yes, she did, etc. Si la respuesta es no, pues es el mismo formato, solo que en vez de yes, colocamos no, una coma, el verbo auxiliar más not. Aquí el contraction entre el verbo auxiliar y el not es opcional. Por ejemplo, yo puedo decir no, I did not, or no, I didn't. Y finalmente, si yo quiero responder a preguntas específicas, pues lo que tengo que responder es una long answer, una respuesta larga. Y el formato para responder de manera extensa o larga es básicamente hacer una oración afirmativa o negativa, ¿ok? Entonces, si a mí me preguntan lo que les hice anteriormente, where did you study English? ¿Dónde estudiaste inglés? Y quiero decir,
yo estudié en el Centro Cultural de Idiomas o en el CCI, básicamente diría I study at CCI. Si ustedes ven la composición de esta oración, de esta respuesta, sería subject, verb, and object. ¿Okay? Entonces, básicamente es una oración afirmativa o negativa. Ok, chicos, espero que les haya gustado el video de hoy, espero que hayan aprendido algo nuevo. Les recuerdo visitar nuestro canal acá en el Centro Cultural de Idiomas, darle like al video y compartirlo con sus amigos. También les recuerdo de que si tienen alguna duda, no olviden comentarlo acá. Y si tienen alguna idea de algún tema que les gustaría que nosotros les hiciéramos acá un video, no duden en comentármelo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.